por qué no soy nada fan de depender de semillas, de frutos secos o de otros aceites vegetales como fuente de omega 3. Te saluda aquí Filugo Farmacéutico, muchas gracias por toda la atención que vas a tener en este vídeo. Si no estás suscrito al canal, le puedes dar ahí a la campanita también para ver todos los siguientes vídeos que van a salir sobre dieta keto, ayuno intermitente, entrenamiento, suplementación, hormonoterapia y todo lo relacionado con la suplementación. Yo no hago dieta vegetariana, no hago dieta vegana y no estoy diciendo que no lo hagas. Simplemente pienso que estas herramientas nutricionales son llevadas a cabo de manera correcta cuando uno sabe de nutrición por la bastante alta dificultad en poder cubrir todos los minerales como el hierro, algunas vitaminas y sobre todo omega 3, que en mi opinión pues es bastante difícil sacar de las semillas de los frutos secos o incluso aceites de semilla. Entonces te voy a dar mis argumentos aquí en este vídeo del por qué soy más fan de decir a una persona consumir pescado azul, o en caso de que la persona no se suplemente en omega 3, pues que se empiece a suplementarse en omega 3 siempre y cuando en la analítica le haya salido niveles de triglicéridos muy altos. Se ha demostrado, por ejemplo, que más alta ingesta de omega 3 pues ha demostrado disminuir estos triglicéridos. Ojito que no estoy diciendo que es la única manera de disminuir los triglicéridos. Los omega 3 van a también hacer o provocar, o por lo menos estar asociado a menor probabilidad de desarrollar depresión, menor probabilidad de desarrollar ansiedad, y además han demostrado tener un impacto positivo sobre la retención de la información, además de tener un impacto antiinflamatorio por desplazar a los omega 3 de una enzima que va a permitir producir más compuestos antiinflamatorios. ¿Por qué los aceites vegetales ricos en omega 3, como por ejemplo es el aceite de chía, el aceite de semillas de lino, o incluso algunos frutos secos, como pueden ser las nueces, que son muy ricas en omega 3, ¿por qué pienso que no son fuentes ideales para sacar provechos de ella como fuentes de omega 3? El ácido graso que está contenido en estos tipos de alimentos es un ácido graso que llamamos el ALA, A-L-A, y este ácido graso, para hacerlo simple, lo convertimos de manera muy pésima a nivel de nuestro organismo. Algunas enzimas, muchas personas pues no la tienen en suficientemente alta densidad, o estas enzimas no funcionan con la suficiente alta eficiencia como para producir el metabolito de este mismo ALA, que es el DHA. Este ALA tampoco va a dar altas cantidades de EPA a nivel de nuestro metabolismo, porque lo convertimos de manera peor. Es decir, cuando nosotros ingerimos ALA, cuando consumimos semillas de lino, semillas de chía, aceite de semillas de lino, aceites de semilla de chía, omega 3 desde las nueces, por ejemplo, bueno, pues básicamente estamos convirtiendo entre el 0 hasta el 10%. Y además, fíjate que este porcentaje, que es muy bajito, va a depender de si eres propietario, entre comillas, de un gen específico que codifica para esta misma enzima, que va a permitir la conversión de este ALA a EPA y DHA. Y que sepas también que este paso se hace con muchas enzimas, no solo una. Es decir, que hay muy alta probabilidad de que sí puedes ver en el papel que hay en la etiqueta omega 3 semillas de chía, que te aparece un número enorme, pero este omega 3 proviene del ALA, no del DHA y el EPA. Es por ello que no recomiendo tanto depender de estos aceites vegetales, de estos productos vegetales como fuente de omega 3. Probablemente incluso tenga sentido, si eres vegetariano o vegano, suplementarte con un suplemento de algas, que eso sí, estamos seguros de que hay la suficiente cantidad de DHA en este alga. El único problema es que cuestan bastante dinero. Y es por ello que, pues la gran mayoría de veces, a pesar de yo no estar aquí para decirte lo que tienes que hacer con la nutrición, yo suelo recomendar una dieta más basada pues en productos animales, sobre todo pescado azul, que sí te van a aportar en una muy alta biodisponibilidad esta cantidad de omega 3 en forma de DHA y EPA, y sobre todo en una cantidad muchísimo más alta, y sobre todo el hígado de bacalao, por ejemplo, que es un alimento de los más ricos en omega 3 en este planeta Tierra, que contiene para 100 gramos de producto escurrido entre 9 gramos hasta incluso, si consume el aceite natural del hígado de bacalao, 15 gramos de omega 3 para 100 gramos de producto.
Una sardina, por ejemplo, 100 gramos de sardina de peso descubierto te va a aportar aproximadamente 400 miligramos de omega 3 y para tener el impacto antidepresivo del omega 3 sobre 2 o 3 meses necesitas aproximadamente una cantidad entre 1,5 a 3 gramos de omega 3. Si no te gusta el pescado azul, no te gustan los moluscos, no te gusta el hígado de bacalao, personalmente me encanta el hígado de bacalao, que me lo hago, por ejemplo, en un boniato, en unas verduras o incluso unas tortitas de arroz, por ejemplo, que sabe delicioso con un poco de aguacate por encima, un poco de parmesano, por ejemplo, que es absolutamente delicioso, pues tienes que encontrar mezclas para meterlo en tu día a día si quieres probarlo, que obviamente así a secas es un poco complicado. Este vídeo está destinado en decirte que si en tu analítica salieron mal perfiles de lipídicos, HDL bajo, triglicéridos altos, LDL súper alto, pues no dependas tanto de aceite de semilla como para bajarlo. Ojito, no estoy diciendo que el ALA es un ácido graso, que te va a destruir el organismo. El ALA tiene también muchos otros beneficios a nivel cardioprotector. Y hay muchos estudios demostrando sus beneficios. Pero desde un punto de vista mecanístico, no tiene tanto sentido compararlo con el omega 3, ya que básicamente el omega 3 del pescado azul DHA y EPA sí que ha demostrado pues poder ser obtenido en más alta biodisponibilidad y sobre todo con menor cantidad de producto, darte una más alta cantidad de este tipo de omega 3. Bueno, para meter 2 o 3 gramos de omega 3 al día es fácil. Tienes el hígado de bacalao, tienes la anchoa, tienes la caballa, tienes la sardina. El salmón no lo recomiendo tanto porque el salmón muchas veces proviene de piscicultura o piscifactoria, como se diga en castellano, lo que sea. Me perdonarás, soy francés, por eso hablo con este acento. Y probablemente venga con una tonelada de omega 6, un buen salmón salvaje. El problema, si te digo ahora de comprarlo, es que va a costar 40 euros el kilo, pero sí que es verdad que el salmón normalmente aporta bastante omega 6 y que ingiriendo estos omega 6 vas a desplazar probablemente todos los omega 3 del salmón. Es por ello que prefiero irme a pescaditos azules que han sido muchísimo menos contaminados por metales pesados como el mercurio, por ejemplo, otros microplásticos que están pues en muchísimas más alta cantidad en aguas profundas. Si no te gustan las sardinas, intenta encontrar recetas. A veces puedes hacer una mezcla de aguacates con un poco de cebolla, mostaza, encontrar como salsas para hacer purés incluso de sardinas y ponértelos en algunos tubérculos, que intenta como meter estos alimentos ricos en nutrientes en alimentos que ya te gustan. El hígado de bacalao en unas tortitas de arroz, por ejemplo. Si no quieres consumir pescado azul, te puedes suplementar en omega 3. Obviamente esto te podría ayudar y lo que te tiene que quedar claro es que muchas veces tendemos a ver en las plantas únicamente cosas fabulosas y que muchas veces pues no todo pinta a fabuloso. Te mando un abrazo intergaláctico, como siempre, con mucho amor y fisiología. Chao, chao, nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias por tu atención.